A nosotros como sociedad nos empobrece que los niveles de concentración sean tan altos. El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. Veamos el mapa de medios de comunicación, tal como estaba cuando se sancionó el 10 de octubre de 2009 la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. El Grupo Clarín, cuya composición accionaria está dividida en un 70% propiedad de Ernestina Herrera de Noble, Héctor Mañeto, Lucio Pagliaro y José Aranda, un 18% en manos de Goldman Sachs, Sociedad Anónima, y el resto cotiza en la bolsa. Posee, para el momento en que se sancionó la ley, el diario Clarín, Olé, La Razón, la agencia de noticias DIN, las revistas Pymes, Genios y El, entre otros medios gráficos nacionales. Además, es dueño de Canal 13, el canal de noticias TN y el canal de cable Volver, la radio Mitre, entre otros. Y tiene el 60% de las acciones de Multicanal, Cablevisión, Fibertel, Flash, Ciudad Internet, Full Cero y Data Markets. También el 50% de TIC Sport. Adquirió el 55% de la productora Polka, el 30% de Ideas del Sur, otro 30% de Patagonic y un 80% del Grupo Cimero. Poseedor de los diarios La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza. Además, el Grupo Clarín es propietario en un 37% de Papel Prensa, empresa que provee de papel de diarios a los periódicos argentinos. Un porcentaje igual posee La Nación y un 26% está en manos del Estado. Por su parte, el Multimedia Grupo 1, de Daniel Vilá y del exministro de Menem, José Luis Manzano, se inicia en 1994, con la fundación de la empresa Supercanal, dedicada a la televisión por cable, de la que hoy conservan el 83% de las acciones. Tienen 25 empresas de televisión por cable, con una cartera de 227.000 abonados en Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, San Luis y Córdoba. Es así que el Grupo 1 tiene ediciones locales en Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos, entre otros periódicos de diferentes partes del país, y posee el 51% del diario La Capital de Rosario. También el grupo tiene el 47% de las acciones de América Medios, que posee el canal América TV, el canal 10 de Junín y el canal de noticias América 24, además de la radio La Red. Pero sus principales inversiones, básicamente, se centran en el interior del país. El español Grupo Prisa controla más de 1000 emisoras, entre propias y asociadas. En Argentina posee FM Hit, las 40 principales en Buenos Aires, y AM Radio Continental, que retransmite para una cadena de innumerables radios de todo el país. El Grupo Prisa también tiene un inmenso control sobre el mercado de libros en América Latina, a través de las editoriales Alfaguara, Aguilar y Tauros, además de Santillana, que produce casi todos los textos escolares que utilizan los alumnos latinoamericanos. Por su parte, el Grupo Haddad tiene el 100% del canal de noticias de cable C5N, del portal de noticias Infobae.com y las radios Mega, TKM, Pop y Vale, de frecuencia modulada, y la AM Radio 10, entre otros medios. El denominado Grupo de Narváez tiene, además de las acciones en Canal América, el 100% de los medios gráficos El Cronista Comercial, la revista Apertura y la revista Information Technology. A esta concentración de la información en manos de pocos grupos mediáticos se le suma la falta de federalización de la noticia. Según un estudio de retransmisión, la mayoría de la información proviene de la capital federal. La región pampeana solo produce el 28% de sus contenidos, la del Cuyo el 38%, el noroeste el 36% y el noreste un 24%. El poder económico tiene una diferencia respecto del poder político y es que lo atraviesa a veces y es oculto, no se presenta a elecciones, no es visible, no se somete a la voluntad de un país. Es. El dinero no tiene cara.
y por eso puede funcionar de esa manera. El poder político siempre tiene que tener una cara. Sí es cierto, para no ser inocente, es que el poder político a veces funciona de la mano de ese poder económico y a veces el poder económico necesita de ese poder político para gerenciarse. Eso es lo que se dice mucho en la década del 90, ¿no? Que los dos gobiernos de Menem fueron gerentes del poder económico real de la Argentina. En 1989, en los comienzos del primer gobierno de Carlos Menem, se vota la Ley de Reforma del Estado, se convoca las privatizaciones y se modifica el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, lo que habilita la conformación de multimedios. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Esta modificación abre el camino para que una misma empresa acceda a diversos medios de distintas ramas. Con la modificación del artículo 45, se establece que podrán adjudicarse licencias a quienes tengan fines comerciales. De esta manera, quedan afuera de estas licencias los distintos sectores sociales sin medios económicos suficientes para competir. Se privatizan los canales de televisión, salvo Canal 7, y allí se conforman el Grupo Clarín y el Grupo Atlántida, entre los más poderosos oligopolios de información. Entre 1995 y 1997, comienza un desembarco masivo de capitales extranjeros al país. Antes de este periodo, comienza el auge de las señales de televisión por cable, excluidas de toda regulación estatal. En 1999, el Decreto Ley 1005 estira el tope de licencias permitidas de 4 a 24 por persona jurídica o sociedades comerciales. Se reglamenta lo que se estaba efectuando de hecho. En el 2003, la Suprema Corte de Justicia define como inconstitucional la corrección del artículo 45 y fundamenta que se viola la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que estipula que la comunicación y el derecho a la información es un derecho humano. También se atenta contra el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, donde se establece que el Estado debe garantizar que no existan prácticas monopólicas. El 10 de octubre de 2009, se sanciona la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que cuestiona la concentración de medios y pretende garantizar la pluralidad en el acceso a la información. El Estado tiene que tener una mirada que no ve solamente las cuestiones en función de su rentabilidad. El mercado lo visualiza desde la rentabilidad. El Estado lo mira desde la función social que tiene. Y en ese sentido, hay medios que pueden ser claramente no rentables, entre comillas, pero tienen una función social muy profunda. O sea, vos tenés una ciudad donde, como la ciudad de Rosario, que tiene 1,5 millones de habitantes, que tiene un solo diario, ¿no? Es decir, que se edita en esa ciudad un solo diario. Si estuviéramos en Suecia, el Estado financiaría el surgimiento de un segundo diario para que el primero no tenga el monopolio de la verdad y el monopolio de la información, lo cual es, me parece, una contribución del Estado, así como banca y subsidia el sistema educativo, también subsidia la diversidad cultural. Cuando alguna voz plantea que el Estado tenga un rol de este tipo, rápidamente se sale a responder que se está atentando contra la libertad de expresión, que se quiere hacer una mordaza a los medios existentes, porque naturalmente la existencia de otro diario lo que hace es dividir la torta publicitaria. Entonces afecta a negocios. Se dice muchas veces que lo importante de que se democratice la comunicación en la Argentina es que haya muchos más medios. Pero en realidad lo que permitiría una verdadera democracia es que haya muchos más puntos de vista. Quiero decir, no es que mucha gente hablando al mismo tiempo y todos gritando a la vez, sino que haya algunos que miren determinado acontecimiento desde una perspectiva, otros desde otra. Creo que muchos periodistas no se hacen cargo del poder que ocupan y otras sí, y son conscientes y lo manipulan, lo utilizan. Acá hubo consenso para privatizar las empresas públicas. En Chile esto se hizo a través de una dictadura, no hubo un debate. Acá hubo un debate público y la mayoría de la población estuvo a favor de la privatización de la inmensa mayoría de las empresas públicas. Ese consenso se generó justamente en gran medida a través de los periodistas,
que tenían interés en esto, entre otras cosas intereses económicos. El señor, hoy presidente, me decía a mí, si yo llego a ganar, voy a privatizar los canales de televisión, voy a privatizar Entel, María Julia Alzogaray va a ser la privatizadora de Entel. Yo lo miraba y le decía, si usted me está tratando de sobornar, está perdiendo el tiempo. Lo que dijo aquella noche después lo cumplió. Yo creo, claro, que no voté por él. Los medios de comunicación, en definitiva, legitiman su llegada y su poder muchas veces cuestionando de una forma totalizadora a los tres poderes que gobiernan a una nación. Cuando su principal interés deja de ser informar, comunicar o instruir, nos cabe a nosotros recuperar ese derecho soberano a la información para construir una relación más sana, democrática y directa con los tres poderes reales que nos representan. Creo que el punto fundamental es tomar a los medios como una herramienta. La herramienta no es ni por sí ni buena ni mala, el problema es lo que uno es capaz de hacer con esa herramienta. Yo creo que la principal responsabilidad de los comunicadores, de los que hacemos televisión o participamos en distintos medios, es ser muy responsables con la realidad que estamos mostrando. Creo que hay una cierta tentación a partir de el grado de influencia que tienen los medios, pero sobre todo que se les adjudica a los medios, de caer en una especie de omnipotencia donde la realidad puede ser creada. Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo.